Hola y en casita, bienvenidos a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder disfrutar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas. Maestra, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, Juan Carlos. Bien, ¿y tú? Hola, Ton. Muy bien. Hola. ¿Cómo estás, Ton? ¿Listo? ¡Listísimo! Perfecto. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? ¿Listos? Sí. Muy bien. Bueno, antes vamos con Ajo Listo para que nos dé un consejo. ¡Ja, ja! Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia. Y al mismo tiempo, estar con la familia. ¡Ja, ja, ja! Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ahora sí, listos. ¡Listos! Maestra, me siento muy contento por todo lo que vimos la semana pasada. ¿Por qué, Ton? Ay, pues la llegada del gobierno liberal y las reformas que llegaron con la Constitución de 1857 marcan el principio de un cambio social importantísimo y muy necesario en el país. Esa Constitución definió a México como un estado republicano, representativo, federal y laico. Sí. También la búsqueda de la igualdad ante la ley solo podía lograrse con estos cambios. Se cambió el orden político, la separación del Estado y de la Iglesia, acabaron con los fueros y privilegios heredados en la época virreinal. ¿Te imaginas? México solo pudo ir para adelante después de esto. Y estoy seguro que en la última parte de ese siglo hubo tranquilidad en el país. Ay, Ton. ¿No? Siempre me toca romper tus ilusiones en esta clase. Ay, ¿por qué? ¿Ahora por qué? Pues porque cuando acabó la guerra de Reforma, la paz no llegó a México, sino que estaba por venir una nueva guerra que sumergió al país en un estado de violencia e inestabilidad durante varios años más. Y este conflicto, al igual que otros anteriores, trajo consigo consecuencias enormes para el futuro de la nación. Ya me lo estaba imaginando, maestra, pero teníamos la esperanza de que esta vez fuera diferente. Pues, bueno, maestra, mejor cuéntenos de una vez, ¿qué fue lo que pasó en esta época? Pues vamos a ello entonces. Imaginemos que este globo de aquí representa la prosperidad del país. Lo ideal era que este globo fuera creciendo, alimentado por la promulgación de la Constitución del 57 y de las leyes de reforma. Pero veremos cómo poco a poco este globo va a ir creciendo, no por la prosperidad, sino por los problemas que se van presentando, y esto hace que explote el globo, provocando una crisis. Juan Carlos, ayúdame inflando este globo cada vez que te lo indique. Por supuesto, maestra. Ay, maestra, sí es lo que justo yo estaba pensando, que como se había acabado la guerra de reforma, todo avanzaría en paz, con mucho crecimiento interno. Y no pensé que lo que crecería serían los problemas. Efectivamente, la guerra ya había acabado, pero si hacemos un poquito de memoria, recordaremos que en el transcurso de esta guerra, tanto para los liberales como para los conservadores, fue necesario hacer grandes sacrificios y, sobre todo, grandes gastos. Es verdad, ambos bandos habían hecho tratos con los gobiernos de países extranjeros para poder financiar campañas durante la guerra.
Así es. El bando conservador había buscado el apoyo de España con el Tratado Mon-Almonte, mientras que el bando liberal buscó el apoyo de Estados Unidos con el Tratado Maclean-Ocampo. Ambos tratados comprometieron al país con grandes deudas, que se sumaron a las otras deudas que México ya tenía desde hacía muchos años con varios países europeos. Esto puso en una situación muy tensa a la economía mexicana después de la Guerra de Reforma, que encima de todo había empeorado aún más las condiciones del país, porque todas las batallas hicieron que la agricultura y la minería quedaran completamente abandonadas. Infla un poco el globo, Juan Carlos, por favor. Claro que sí, maestra. Perfecto. Bien. Listo. Ok, bueno, pero más? eso sí, aunque esas actividades, maestra, estaban pausadas, se seguía recaudando dinero con los impuestos de la población, ¿verdad? Pues, más o menos. La verdad es que el cobro de impuestos en nuestro país nunca ha sido muy eficiente y en aquel entonces, pues tampoco lo era. Así que el dinero de los impuestos no era suficiente para sacar al país de los apuros económicos en los que lo dejó la guerra. Además, las guerras siempre resultan eventos costosísimos para los países. Primero por las pérdidas humanas, obviamente, pero también porque implican una enorme inversión de trabajo, de dinero, de recursos. Sí, infla un poco más el globo, por favor, Juan Claro Carlos. que sí. ¿Y qué pasa con el comercio exterior? Pues también estaba muy afectado por la guerra. Recuerda que cuando se dañan las actividades primarias como la agricultura o la minería, esto también afecta directamente el resto de las actividades económicas, y eso incluye al comercio. Así que vamos a inflar el globo un poco más. Uy, ok. Uy, pero Vamos, se otro va a más. reventar. Bueno, pues al menos con el fin de la guerra los gastos iban a disminuir. A lo mejor íbamos a poder recuperar poquito a poquito la estabilidad del país, ¿no? Pues tampoco. Con tantas guerras y conflictos que sucedieron a lo largo de los años, el ejército había llegado a ser enorme. Y aunque la guerra ya había terminado, todavía era necesario seguir cubriendo los gastos del ejército para pagar, por ejemplo, las armas y los salarios de los soldados, porque la verdad es que la nación no podía simplemente deshacerse del ejército. Así que estos gastos representan un poco más de presión. ¿Puedes inflar otra vez el globo, Juan Carlos? Ok. Uy, está muy grande. ¡Ay, Dios! Muy bien. Pues parece ser que las cosas en economía estaban muy, muy difíciles para México. Sí, y al gobierno le urgía tomar medidas para solucionar este problema, o al menos para disminuirlo. ¿Cómo creen que le hizo el gobierno para solucionar esto? No sé. No lo sé. A ver, No sé. ¿Cuál medida, maestra? tenemos unas opciones en pantalla. ¿Cuál podría haber sido? Imprimir más dinero, bajar los precios de los alimentos o suspender el pago de la deuda externa. ¿Cuál habrá sido? Pues no lo sé. Yo digo que imprimir más dinero pues es más fácil, ¿no? Pues fácil sí es, pero no es útil, porque si imprimes dinero pero no aumentas la producción, eso no soluciona nada. Entonces, ¿cuál fue la medida que tomaron? Pues, ustedes en casa, alumnos y alumnas, ¿qué creen que hizo el gobierno? Yo les voy a contar. El gobierno de Benito Juárez promulgó la Ley de Suspensión de Pagos en 1861. Desde hacía mucho tiempo, México había solicitado préstamos a países como Inglaterra, Francia y España, y esa deuda, en distintos momentos, sirvió para atender los problemas financieros y poder echar a andar la economía. Cada año, México dedicaba una parte importante de su presupuesto para pagar partes de esta gran deuda. Entonces, el plan del gobierno de Benito Juárez era dejar de pagar la deuda solo por un tiempo, en lo que México podía aprovechar ese momento para, digamos que, reconstruirse y recuperarse después de esta guerra. Y una vez que la recuperación estuviera en marcha, el plan era volver a hacer los pagos de la deuda correspondientes. Oh, pues suena a una buena medida, ya que con ello se lograba estabilizar la economía y después empezaría a crecer de nuevo, ¿no? Sí, era una idea razonable, pero lamentablemente
Esto no le pareció así a los países extranjeros a los que les debíamos. Y en respuesta decidieron amenazarnos con una invasión militar. Bloquearon los puertos de nuestro país y eso afectó mucho más la economía. ¡Wow! ¿Y entonces qué pasó, maestra? Empezaron las negociaciones diplomáticas y nuestro gobierno llegó a un acuerdo con España e Inglaterra para que levantaran los bloqueos a cambio de que les prometiéramos continuar con los pagos de la deuda una vez que se estabilizara la situación del país. Ay, pero, maestra, ¿y qué pasó con Francia? Ah, pues Francia no se fue. El caso de Francia es un asunto muy interesante. En aquel entonces, Francia estaba pasando por uno de los momentos más importantes de su expansión imperialista. Napoleón III, que era el rey de Francia, estaba dirigiendo no una ni dos, sino varias iniciativas para expandir sus dominios por todo el mundo. Las fuerzas de Napoleón III estaban presentes en casi todos los continentes del mundo. En África estaban en Argelia y en Senegal. En Asia estaban en China, en Laos, en Vietnam y en Camboya. Y en América tenían presencia en todo el Caribe, en Canadá y ahora encima también querían entrar en México. Lo que buscaba el Imperio francés al invadir todos estos territorios eran recursos, riquezas, materias primas y mercados que les permitieran seguir creciendo económicamente como un gran imperio. Oye, maestra, yo escuché algo sobre una junta, ¿usted sabe quiénes son la Junta de Notables? La Junta de Notables fue un grupo de políticos mexicanos conservadores que se formó durante el gobierno de Benito Juárez, mientras estaba todo esto de la suspensión del pago de la deuda. Y esta junta tenía el objetivo de buscar en Europa a un príncipe católico que viniera a gobernar. Algunos de estos políticos conservadores eran personas que tenían muchísima experiencia como diplomáticos, entre ellos José María Gutiérrez de Estrada y José Manuel Hidalgo. Pero no entiendo. ¿Para qué querían conseguir un príncipe católico europeo? Porque lo que ellos querían era instaurar una monarquía en México y por eso creían que era necesario conseguir a una persona que viniera de una familia real, o sea, una familia, digamos, de la nobleza europea y que además estuviera dispuesto a proteger los privilegios de la Iglesia Católica, que la Guerra de Reforma había terminado, ¿se acuerdan? Y que además los conservadores querían que fuera un príncipe que tuviera experiencia suficiente como para gobernar un país. Uy, o sea que querían que tuviéramos un nuevo rey. Sí, y no cualquier rey, un rey europeo. ¡Wow! Juan Carlos, infla ese globo un poco más, por favor. Dios, ok. Uy. Uy, está muy grande ese globo. Ay, caray. Híjole. Pero, ¿esto qué tiene que ver con los franceses? Pues que mientras aquí estaba el ejército francés desembarcando en las costas, los conservadores estaban allá en Europa buscando al candidato para la corona de México. Y Napoleón, muy astuto, supo aprovechar muy bien esta coincidencia, porque se dio cuenta que apoyar la instauración de una monarquía en México le podía convenir muy bien a sus intereses. Entonces, la intervención francesa sirvió como el brazo armado que preparó el terreno para el proyecto monárquico de los conservadores para que esto pudiera suceder. En otras palabras, este fue un momento en el que se pudieron combinar primero los intereses expansionistas del Imperio francés con los intereses monárquicos de los conservadores mexicanos. ¿Qué? ¿Y por qué querían los franceses invadir a México? Pues por sus recursos. Invadir era una manera de obtener pagos por la fuerza, pero también era una manera de fundar negocios que tuvieran acuerdos que le fueran convenientes a Francia. Además, un motivo bastante importante que explica por qué vino la invasión francesa de Napoleón III es que este rey estaba interesado en crear un bloque político que le pudiera hacer contrapeso a un país que ya se estaba empezando a perfilar como una gran potencia. Y ese país era nuestro vecino del norte, Estados Unidos. Juan Carlos, ahora sí, los problemas ya se acumularon y esto provocó una explosión que significó una nueva guerra. Pinchemos ese globo, por favor. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! Así fue. ¡Explotó! A principios de 1862 comenzó la segunda intervención francesa.
Fue una larga guerra que no terminaría sino hasta 5 años después, en 1867. Al principio de la guerra, el ejército francés quería llegar a la capital del país para acabar con el gobierno en turno, pero esto resultó ser bastante más difícil de lo que los franceses creían y en el camino sufrieron una gran derrota. El 5 de mayo de 1862, en la Batalla de Puebla, las fuerzas del Ejército Liberal Mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza, derrotaron al ejército francés, que estaba bajo el mando del general francés, el conde de Lorenzé. En su momento, este triunfo representó así casi un hecho heroico, porque en esa época el ejército francés era el mejor preparado del mundo, tenían el mejor armamento y estaban muy bien entrenados. ¿Qué les parece si en vez de que yo se los cuente el mismísimo general Ignacio Zaragoza? ¡Wow! Sí. Sí, a ver. Yo esperaba combatir a los franceses el 6 de mayo, pero ellos llegaron a la región del Cerro de Guadalupe el 5 de mayo. Nosotros estábamos listos desde el 4. Personalmente, supervisé la fortificación de toda la región junto con mi caballo telégrafo. Cerca de las 4 de la madrugada, me dirigí al Cerro de Guadalupe a revisar a las tropas. Estaban ahí mis soldados, formados. Estaban nerviosos. Tenían un poco de miedo. Les tuve que hablar. Soldados, os habéis sabido comportar como héroes defendiendo la reforma. No una. Cientos de veces habéis hecho doblar la cerviz a vuestros enemigos. Yo me prometo que en esta jornada le arrancaréis un día de gloria a la nación. Vais a enfrentaros al primer ejército del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de la patria y os la quieren arrebatar. Yo leo en la frente de todos y cada uno de ustedes la victoria. Así que valor, adelante, que viva la independencia nacional, viva la libertad. El ánimo de mis soldados se fue por los cielos, pero yo hablé con mis generales. Les dije, nos vamos a morir aquí porque lo que se viene sobre nosotros es más grande. Pero sobre todo, nos vamos a morir aquí porque tenemos que poner el ejemplo. México no se rinde. Esperamos el avance francés. La colocación de mis soldados era muy simple. Por el flanco derecho, las fuerzas del general Miguel Negrete. Por la zona del centro, las fuerzas del general Felipe Berriozábal. Flanco izquierdo, las fuerzas del capitán Lamadrid y las fuerzas del general Porfirio Díaz. A todos ellos se sumaron miles de indígenas zacapaxtlas de la región de Tetela de Ocampo, quienes con sus herramientas de trabajo se sumaron a la defensa de la soberanía nacional. La primera orden del general Lorenzés ha sido construir 3 puentes sobre el cauce del Atoyac para que pasen carruajes, artillería y tropa. La realización ha sido precisa e impecable. Una muestra del orden del ejército enemigo. Estos primeros movimientos franceses confirman mi idea de que no atacarán directo a la ciudad, sino que mediante un movimiento envolvente planean tomar el fuerte de Guadalupe. A las 10 de la mañana, el ejército francés llegó a la región del Cerro de Guadalupe. No tenemos muchas balas. No tenemos muchas armas. Nuestros cañones son viejos. Nuestros disparos tienen que ser certeros. Le pido a mis hombres que esperen. Debemos tener a los franceses lo suficientemente cerca. Así que les pido que el enfrentamiento suceda hasta tenerlos a la distancia de tiro, es decir, 15 metros. Se dio el primer enfrentamiento. Ellos se lanzan sobre nosotros. Cuando las balas se les acaban a mis soldados, entonces ellos se lanzan con el pecho abierto sobre las bayonetas francesas. Lorenzé se desconcierta, pues nunca habían visto soldados tan feroces en tierras tan lejanas. Y ahí están mis hombres, haciendo que los soldados franceses, que esa primera columna de ataque se repliegue. El primer embate es para el Ejército Nacional.
Tenemos que recordar que Lorenzés, conociendo nuestras circunstancias, había mandado un telegrama al ministro de Guerra y Marina francesa diciendo: tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, de organización, de disciplina y de moralidad y de elevación de sentimientos, que suplico a vuestra excelencia se sirva decir al emperador que desde ahora y a la cabeza de sus 6,000 hombres soy dueño de México. Lorenzés no sabía lo que iba a enfrentar en estas lejanas tierras. Desconcertado, ordena entonces un segundo ataque. En esta ocasión llegan sobre nosotros los suavos. Los suavos son soldados argelinos, una tropa de élite. Es decir, dentro del mejor ejército del mundo, soldados de excelencia. Ellos se arrojan sobre nosotros, logran avanzar sobre la falda del Cerro de Guadalupe con la bandera francesa y en un descuido del ejército mexicano, los suavos logran colocar la bandera francesa en el Cerro de Guadalupe. Yo no lo puedo creer. Le pido a mis hombres que ataquen, que no podemos permitir ese despojo una vez más. Mis hombres, a base de cañoneo, logran hacer que los suavos caigan, pero ellos son aguerridos y se lanzan en una segunda ocasión y logran colocar la bandera francesa. Una vez más son replegados por mis hombres, se lanzan hasta en una tercera ocasión. El cañoneo mexicano surte efecto. Se rompe la fila de los suavos. Lorenzés no sabe qué está pasando. En ese momento comenzó a llover sobre el Cerro de Guadalupe. A mi lado tengo a don Francisco de la Madrid, al mando de tropas potosinas, y a don Porfirio Díaz, con tropas oaxaqueñas a su cargo. Ambos esperando ansiosos mis órdenes para atacar. Juntos suponemos un tercer embate francés que ocurre al poco tiempo. Lorenzés, desesperado, envía a los batallones de reserva que custodiaban el convoy para tratar de ganar este tercer embate. Su desesperado intento está compuesto por cerca de 3,000 hombres que se lanzan a demostrar su prestigio mundial. Es tal el coraje de los franceses que a los pocos minutos las primeras cabezas enemigas comienzan a asomar por entre los muros del fuerte. Cualquier movimiento debe ser ejecutado ya. Así que mando a Francisco de la Madrid a contener el ataque y, siguiendo una corazonada, mando de inmediato a Porfirio Díaz para apoyarlo. Desde mi posición veo cómo los refuerzos llegan en el momento preciso. Las pocas cabezas enemigas comienzan a desaparecer, víctimas de nuestra artillería. Mi corazón late como nunca lo había hecho. El vacío de mi estómago parece contagiar al resto de mi cuerpo. Se rompe el tercer cerco francés. Lorenzés huye despavorido del campo de batalla, dejando a 400 soldados heridos en el campo, cosa que ningún general con un poco de dignidad se puede permitir. Cerca de las 7 de la noche, el general Porfirio Díaz sigue persiguiendo franceses por toda la región. El presidente Juárez estaba muy nervioso. Miles de ciudadanos esperaban afuera del Palacio Nacional noticias sobre su futuro. Yo envío un telegrama al presidente. Se dirige al balcón principal del Palacio Nacional. Miles de ciudadanos mexicanos lo observan, expectantes. Él abre el telegrama y lee: el día de hoy, las armas nacionales se han cubierto de gloria. México estaba dándole una lección al mundo. El ejército invencible conoció la derrota en Puebla el 5 de mayo de 1862. Que vinieron a darnos la lección. Coronemos a México de flores. Muera Francia y muera Napoleón. Órale. ¡Wow! Entonces, sí vencimos ese día a los franceses. Sí, pero lamentablemente en ese momento solo ganamos la batalla, pero no la guerra.
Entonces, ¿qué pasó? Pues los enfrentamientos no pararon y un año después de la batalla de Puebla, los franceses recibieron 30,000 soldados de refuerzo y así obviamente lograron tomar la Ciudad de México en junio de ese mismo año de 1863. O sea, entonces, ¿qué sucedió con el gobierno de la República? El gobierno de Benito Juárez tuvo que huir, trasladarse a otra parte del país en donde no estuviera amenazado por el ejército invasor. Entonces, en cuanto los vinieron venir, Juárez y su gobierno salieron de la ciudad con todo el gabinete a cuestas. Llevaban cargando todos los archivos y los documentos más importantes en diligencias, o sea, en carruajes que iban retacados hasta el tope, y se fueron hacia el norte del territorio. Pasaron por Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Chihuahua, y llegaron hasta una ciudad que está en la frontera norte con Estados Unidos, Paso del Norte. Esa ciudad hoy se llama Ciudad Juárez en honor a Benito Juárez y su paso por ahí. Y se fueron para continuar gobernando desde allá. Uy, no, pues sí se alejaron mucho. Claro, la situación era tan difícil en ese momento que lo primordial fue poner a salvo al gobierno para poder reorganizarse. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó en la capital del país? ¿Qué pasó? Pues estando sin los liberales en ese momento, los conservadores tomaron el control y ahí proclamaron la creación del Imperio Mexicano. Todo estaba listo, pero fue hasta 2 años después de haber iniciado la intervención que desde la ciudad de Trieste, en el Imperio Austriaco y en lo que hoy es el territorio de Italia, llegarían a México Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota para ser nombrados el emperador y la emperatriz de México. ¡Wow! ¡Uy, qué interesante! Sí, ¿verdad? Sí. Antes de cerrar nuestra clase de hoy, debemos recapitular lo que hemos visto para poder comprender este importante periodo de nuestra historia. A ver, ¿qué hemos visto? Yo, maestra. Pues México pasaba por muchísimas dificultades económicas como consecuencia de la Guerra de Reforma. Sí, algunos de ellos eran el abandono de la agricultura y la minería, así como los altos costos de mantener al ejército. Muy bien, los dos. También vimos que Francia se encontraba en una época expansionista y que cuando el rey Napoleón III recibió la propuesta de los conservadores mexicanos de instaurar un monarca europeo en México, él vio una oportunidad para invadir y sacar provecho. Así fue como comenzó la Segunda Intervención Francesa y posteriormente el Segundo Imperio Mexicano. Órale, híjole, qué interesante, maestra, qué interesante. Me quedo picado para la siguiente clase. Hemos terminado con la Segunda Intervención Francesa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a todas las maestras y maestros que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Atención, atención. Información importante. Hoy, después de tu clase de educación física, aprenderemos a trabajar por proyectos. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. A continuación, educación física.